Ya, buenas, vamos a continuar con la quinta clase. Vamos a hablar de Bash Scripting y vamos a conocerlo. Esta va a ser la primera parte. La segunda parte, ya saben, va a ser la siguiente clase. Entonces, bueno, empezamos. Primero, para hablar de Bash Scripting, tenemos que conocer qué es lo que es Bash. Bash es un intérprete de comando que lee instrucciones por instrucción, ya sea obtenida por el usuario o por la orden de un archivo script. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿dónde puedo ver las shell disponibles en mi equipo? Eh, Se encuentran en este siguiente directorio, en el etc shell. Entonces vamos a ir a nuestra máquina virtual, vamos a desbloquearlo, abrimos la terminal, lo hacemos más grande para que todos lo puedan ver, hacemos un cat etc shells. Entonces aquí podemos verificar que tenemos cuatro: el sh, el bash, rbash y el dash. Entonces esos son los que están disponibles en mi máquina, pero yo usualmente vamos a utilizar el bash, ¿ya? Entonces ya está bien, nosotros ya conocemos lo que es un bash, que es un intérprete de comando que lee instrucción por instrucción, o sea, y que el usuario o un archivo nos manda. Entonces nos preguntamos qué es un archivo script. Un archivo script es un conjunto de instrucciones hechas por n lenguajes de programación determinado por una sintaxis en los ficheros o archivos. Por ejemplo, hay script para Bash, script para Perl, para otros lenguajes más, para Python, entre otros. O sea que ahí uno puede dar instrucciones y empieza a ejecutar. Es lo mismo con el lenguaje de programación. El lenguaje de programación uno le puede decir que vaya a sumar, agarra una variable y empieza a sumar con otra variable y como resultado les muestra la variable resultante. Entonces, nosotros podemos decir qué uso se le puede dar a los scripts. Se le puede dar uso para combinar componentes, interactuar con el sistema operativo, con el usuario, controlar un determinado programa o aplicación, o incluso configurar o instalar sistemas operacionales, especialmente en los juegos, que se usa para controlar acciones de personajes, e incluso para el tema de instalación. Si ustedes quieren automatizar una instalación, pueden utilizar el script para que les ayude a hacer la instalación. ¿Sí? Bueno, un ejemplo de lo que es Bash Scripting, o mejor dicho, para el uso de script, es una noticia que salió aproximadamente en el 2015. Ya más o menos aquí, por ejemplo, lo pueden ver la noticia. Dice: el programador que automatizó su vida y trabajo a base de script. Él lo que hizo fue en el trabajo, fue automatizar todos los trabajos que le tomaba 90 segundos de su tiempo. Y aquí podemos verlo abajo en el artículo que dice: si algo, lo que sea, lleva más de 90 segundos de tiempo, mejor crear un script que lo automatice. ¿No? Entonces, este programador que odia las tareas repetitivas tiene el remedio perfecto para acabar con ella. ¿No? Y ahí al lado derecho pueden ver su GitHub, donde él sube su repositorio y todo lo que él hace. Entonces, él facilitó su trabajo para no estar haciendo cosas muy repetitivas ahí. Entonces, no tiene sentido. Ahora, para hacer los scripts, necesitamos conocer el tema de variables. Como bien sabemos, ¿qué es una variable? Para un entendimiento mejor en el tema de programación, podemos entender que un lenguaje es un espacio en el sistema de almacenaje con un nombre simbólico para dicho espacio. En otras palabras, es como una caja para guardar ropa, zapatos, medias, camisas, etc. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar, les voy a mostrar ahorita un ejemplo. Vamos a iniciar Inkscape. Ya. Entonces nos dice que este cuadro es el ropero, un ejemplo, ¿ya? Es, digamos, nuestro sistema. Entonces nosotros tenemos varios cuadritos, ¿ya? Este es como una caja, otra caja, perdón, a ver,
otra caja, otra caja. Estos son variables. Los variables son como unas cajas que almacenan información. Entonces, llegando a ese punto, por así decirlo, esta caja, el color verde, va a ser color verde. Por ejemplo, va a ser de, a ver, denme un segundo, zapatos, un ejemplo, ¿ya? Entonces, la caja verde es de zapatos, ¿ya? Entonces, esta variable se le puede decir, por ejemplo, zapato, y lo que entre como variable, acá por ejemplo un 5, un ejemplo, un 5, o también se le puede decir, digamos, sap, o sea, una variable, cualquier nombre que identifique a eso. Por ejemplo, yo le pongo SAPS, ¿por qué? Porque es una variable que dentro del contenido lleva zapato. Yo puedo hacer de camisa, el otro sí, etc. Entonces esa es la idea de una variable que almacena datos con un nombre simbólico. En este caso puede ser, en vez de decir zapato, yo le puedo poner SAPS, digamos, como un nombre simbólico que se refiere a ese, que es una caja de zapatos. Entonces es básicamente el ejemplo que se les da para lo que es una variable. Entonces vamos a ir probando en BaseScript agregando una variable local, digamos. En este caso podemos trabajar podemos ponerle variable y el dato. ¿Cómo podemos imprimirlo? Con hecho y el signo del dólar y la variable. Para limpiar una variable es con un set y variable. Entonces eso vamos a ir viendo ya. Vamos a desbloquear. Ahora, por ejemplo, si yo para ver una variable necesito decirle hecho, signo del dólar, variable. Y no me muestra nada, entonces, pero yo quiero ver qué hay dentro, entonces, o bueno, esta es la forma de imprimir el contenido de una variable, o sea, quiero ver dentro de la caja, es la forma en cómo lo hago esto. Entonces yo quiero almacenar dentro de esa variable, entonces pongo variable y aquí le puedo poner un 1. Entonces yo le hago un hecho y de nuevo le digo variable y ya me muestra 1. Entonces esa es la idea de cómo hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando yo, digamos, quiero seguir utilizando, quiero borrar de esa variable porque ya no me interesa? Entonces yo le digo un set variable y hago de nuevo el hecho y ya no tengo esa variable. Otra forma de borrarlo sería esta manera, a ver, o limpiarlo sería de esta manera. Cuando ya yo tengo la variable 1 cargado, yo lo que puedo hacer es volver a hacer esto. Puedo decirle variable y el espacio, nada más, y vuelvo a hacerle el hecho y ya no tengo nada. Entonces de esa manera es como puedo limpiar. Tenemos el unset o también podemos utilizar variable y no declarar un vacío. Entonces de esa manera es como se puede trabajar. Las variables globales, ya. Las variables globales son también conocidas como variables de entorno. Por ejemplo, si queremos, el sistema de Linux tiene sus variables globales. Por ejemplo, podemos utilizar el print env para ejecutar o el comando env para poder verlo, ¿ya? Ejemplo, yo hago env y todas estas variables son globales del sistema. Entonces yo, por ejemplo, yo quiero interactuar con Fernando, entonces solamente utilizo user, por ejemplo, user hecho user y me dice Fernando. Ahora ya probamos el comando env y ahora probemos el print env, que es casi lo mismo lo que muestra, solo con algunos cambios. Por ejemplo, el lenguaje español Bolivia. Tenemos otras variables, por ejemplo la shell que interactúa es con bin bash, ahí podemos ver entre otras variables que también podemos utilizar, como por ejemplo el home, el pwd mayor con letras mayúsculas y así. Entonces esa es la idea de poder ver las variables globales con las que se trabaja por default en el sistema. Ahora, dentro de esas variables globales vamos a conocer el tema de las comillas. Existen tres tipos de comillas que podemos ir trabajando, que es la simple. ¿Qué es lo que hace la simple? Evita la interpretación de las variables, o sea que si yo hago entre comillas y quiero llamar a una variable no lo voy a dejar, ¿no? Entonces yo hago con comillas doble, permite la interpretación de las variables, o sea que yo con las comillas doble y dentro de eso puedo poner una variable, sí me lo va a reconocer. Y las invertidas captura la salida de ejecución de un comando, entonces eso vamos a ir probando ahorita. Por ejemplo, comilla simple. Hacemos un hecho con hola user con comilla simple y me tiene que mostrar
hola user, a ver, hecho hola user. Recuerden que esta es una variable y no me respondió. Entonces si está verificando esto. La segunda vamos a utilizar con un comando wami. Vamos a ver cómo nos responde. Debería salirnos así. Hecho hola wami. Y también me sigue sin responder. Entonces confirmamos la segunda. La tercera es lo mismo, pero esta vez con la comilla invertida dentro de la comilla simple. Y se supone que la comilla simple debería ejecutarme el comando, pero lo que va a evitar esto es el comando, la comilla simple. Entonces vamos a probarlo, a ver. Hecho, comilla simple, hola, hago que se ejecute el comando. Y verificamos y no pasó nada. Entonces quiere decir que la comilla simple anula todo lo que es interpretación y ejecución de comando. ¿Ya? Entonces hasta aquí está bien, ¿no? Ya probamos. E incluso podemos probar, digamos, el hola con doble comilla dentro de las comillas simples. Entonces solamente tendré que mostrarme hola y las comillas simples. Hecho hola wami. Y no me mostraron, solamente me hizo la interpretación completa. Entonces sí está funcionando. ¿Ya? Las comillas dobles, como ejemplo, vamos a hacer un grupo ejemplo que va a ser muy similar a lo otro, pero al revés. De lo que en vez de usar comillas simples, vamos a usar comillas dobles. Entonces, hacemos un hecho hola y la variable dentro y me va a tener que responder con la variable. Entonces, hecho hola user. Entonces me muestra que hola Fernando. Entonces sí me reconoce que es la comilla doble. Ahora probemos con un comando ejecutándolo así de esta manera. Hecho hola wami. Entonces no me respondió, pero sí me está interpretando. Entonces lo que vamos a poner ahora es con comillas invertidas para ver que me ejecute el comando. Entonces vamos a probar eso. Hola wami. Y sí me está funcionando. Entonces vamos a probar con el siguiente, que es hola con comillas simples y tenemos que verificar que salga así. Hecho hola wami. Y no me funcionó, entonces está todo bien. Ahora vamos a ver el tema de redireccionamiento de salida. En este caso solo vamos a ver de uno y su descendiente. Por ejemplo, para el tema de salida podemos utilizar un comando inicializar con este símbolo de mayor que o menor que, creo que es, no me acuerdo. Bueno, el punto es con ese símbolo. Y le decimos que el comando de salida que me muestre que vaya a mostrarme con en el fichero. Entonces yo le puedo decir que el comando, digamos un ls, me muestre o se almacena en el fichero. Entonces eso es lo que vamos a probar a ver. Si un ls me muestra todo esto, entonces yo le puedo decir ls que vaya a un fichero que se llame redic.txt. Entonces hago un cat redic.txt y podemos ver que ese resultado se redireccionó a un fichero. Esa es una forma. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo utilizo la doble? Entonces dice permite redireccionar la salida con un comando agregando después de la última línea del fichero. Por ejemplo, si yo hago de nuevo un cat al redic, está ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a hacer por ejemplo, ls a documento a redic? Perdón. A un cat a redic y solamente tenemos los dos ficheros. ¿Ya?
Ese es porque en el documento, en el directorio de documentos solamente hay dos ficheros, entonces lo que hizo fue reemplazar todo dentro del contenido, lo que tenía antes, por el redict. Ahora veamos cómo es la funcionalidad o qué ventaja podemos sacar sobre el doble. ¿Ya? Primero hacemos un ls y que todo eso vaya a redict. Ahora hacemos un ls a documento y que este vaya a reescribir más abajo a esto. Entonces hacemos un cat a redict y podemos verificar que todavía mantenemos el mismo contenido y aparte tenemos el directorio de documentos. Entonces esa es la idea de utilizarlo. ¿Ya? Entonces eso sería la forma de cómo utilizar las redirecciones. Y aquí podemos ver el verso que hace rato lo hicimos la prueba. Es de cuando hacemos uno de esta manera, el contenido nuevo que agreguemos va a reemplazar todo el contenido que tenía el anterior fichero. Como ya vimos, hicimos un ls primero al archivo redict, escribió todo. Y después intentamos hacer un ls a un directorio donde solamente tenía dos contenidos o dos ficheros. Y lo que hizo fue reemplazar todo lo que tenía anterior por esos dos nuevos. Entonces, lo único que hicimos fue eso. Ahora, la ventaja de utilizar esto es que el doble, permite adicionar al final del fichero sin reemplazar el contenido anterior. Como ya vimos, hicimos un ls así como estábamos al principio y teníamos todo el contenido del ls. Luego hicimos un ls al documento con este doble. Y sí me mantuvo y de hecho al final escribió lo que tenía que mostrar en documento. Ahora vamos a ver el tema de tubería. ¿Cómo es que aparecen estas tuberías? Las tuberías nacen a partir de la necesidad de las aplicaciones para que puedan interactuar entre sí. Para ello, en eso nace las tuberías o pipe, como se llama, que es básicamente esta barrita que permite enlazar comandos. Por ejemplo, encontrar las líneas de las palabras específicas. Yo puedo hacer un ls y puedo buscar con la palabra text, buscar palabras que coincidan. Por ejemplo, hago un ls y yo puedo buscar en, por ejemplo, ls grep en y me encontró palabras que tengan documentos que tiene en, imágenes que también tiene en y presentación que tiene en. Entonces esa es la idea de utilizar el pipe. Va a ir enlazando los comandos. El resultado que esto se mantiene, pero voy a trabajarlo aparte con el grep. Entonces esa es la idea de utilizar los pipe. Otra forma de ejemplo es saber cuántas líneas contiene un fichero. Ejemplo, utilizar cat. Queremos ver el archivo, pero utilizamos un pipe y el comando wc-l para ver cuántas líneas tiene ese fichero. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hacer el example. Cada example que ese tiene bastante. Entonces yo le voy a decir lo mismo, pero pipe, comando wc-l y tiene que mostrarme la cantidad de 240. ¿Cómo lo puedo verificar eso? Con cat-n para que me muestre su número de línea. Y me dice que tengo 240 líneas. Entonces yo puedo validar de esa manera que el comando y el pipe sí funcionan. Otra forma de hacerlo es filtrar el contenido de un fichero. Por ejemplo, yo puedo usar el contenido Q. ¿Cómo lo puedo hacer? Creando un archivo matriz, matriz.txt. Dentro de matriz puedo decirle Juan Pérez Roda, Pedro Raldes, no sé, Zurita, no sé, María, no sé, ahí soy malo para los nombres, pero María Paz, Paz, a ver, Ortiz, digamos, un ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si Juan Pérez Rodas tiene, digamos, 55, 66, 85, y Zurita tiene 55, 99, 25,
y María, digamos que fue mejor alumno 86, 66, 95, un ejemplo. Entonces yo tengo como una matriz de nombre y con nota. Entonces control aquí, aunque y le hago un cat primero, perdón, cat a la matriz. Y lo que yo quiero solamente es ver las notas. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer lo mismo, un cat, pero le digo el comando cut -d para hacer el delimitador. El delimitador que voy a utilizar va a ser el espacio, o sea, esto acá. Quiere decir que si yo hago un espacio, me va a delimitar el conteo. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, yo le escribo espacio menos F1. ¿Qué es lo que me dice? Que el delimitador va a ser el espacio, o sea que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5 espacios para poder cortar. Entonces yo le digo que me muestre solamente del primer espacio. O sea que me tiene que mostrar Juan, Pedro y María. Entonces eso vamos a verificar y sí. Yo solamente quiero que me muestre, por ejemplo, los dos apellidos. Yo le puedo decir que me muestre el 2 y el 3. Entonces ya me está mostrando Pérez Roda, Real de Zurita y Paz Ortiz. Ahora yo quiero que me muestre solamente las notas. Tengo que contar 1, 2, desde el 3, 4, 5. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que me muestre el 4, 5, y tengo, por ejemplo, el de 55, 66. Y si yo quisiera mostrarme una más, voy a darle el 6. Y ya tengo las 3 notas completas. Entonces aquí, por ejemplo, esa es la idea de trabajarlo con el comando cut para ir filtrando información que hay dentro de una matriz o un fichero. Ahora solamente vamos a explicar que en Bash Scripting podemos utilizar ciclos, podemos utilizar condiciones y funciones. Por ejemplo, en ciclos podemos utilizar el for, while, en condiciones if, until, entre otros, que también hay el case, y lo vamos a ir viendo, pero ahorita no lo vamos a ver en esta parte. ¿Qué es lo importante de un script? Es el shebang. El shebang, ¿qué es? Entonces, se le llama shebang a la primera línea que contiene la ruta del intérprete. Por ejemplo, el shebang de para bash es este de acá. Shebang, el directorio o el path, y el intérprete, que es en este caso es el bash. El shebang, el directorio path, que es el bin, y el pair. Si tenemos Python, Python. Si tenemos PHP, tenemos PHP. Si tenemos Lua, Lua. Entonces, etcétera, entre otros lenguajes. Esa es la parte cómo se estructura o la parte importante de un script. Entonces, ¿cómo es la estructura simple de un script? A grandes rasgos podemos encontrar que es el shebang, el path, que es el directorio, el intérprete, y abajo el código o comando o instrucciones que podamos agregar. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para que podamos ejecutar de esta manera el punto, la barra y el nombre del fichero, en este caso del script. Entonces esa es la idea, ya que con esto podemos identificar y podemos decir de esta manera con qué intérprete va a utilizar. Por ejemplo, con Python y con Bash. Ahorita le vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear un archivo que se llame, vamos a borrarlo todos estos archivos. A ver, ya tenemos pocos, entonces vamos a crear un archivo que se llame nano script.sh. Eso sí, para bash es recomendable que sea .sh. Entonces yo le pongo bin bash, por ejemplo. Y yo, ¿qué pasa si yo le digo print en el lenguaje PHP? Un ejemplo. Van a ver que ejecutándolo no me va a funcionar aún. Le pongo y lo ejecuto y me dice que error en el archivo. Entonces yo le puedo hacer ese es por qué, porque por ejemplo en el intérprete yo le dije que ejecute bash, pero el código o las instrucciones están en otro lenguaje. Entonces para eso es importante utilizar el shebang. Cuando se hagan scripts yo solamente le pongo Python y automáticamente al intentar volver a ejecutar, ya este no tiene Python, perdón, van a disculpar. Pero bueno, esa es la idea de utilizarlo. Acá yo tengo Python, podemos estar descargándolo cada rato.
Ya voy a hacer un ejemplo. nanoscript.sh. Acá. Bin bash. Ahora print. Hola mundo, por ejemplo. ¿Ya? chmod más x script. Ejecuto y me va a tener un error. Entonces yo lo voy a agarrar y lo voy a editar con nano y le digo que en vez de bash sea Python. Entonces ya me mostró. Entonces esa es la idea de utilizar bash script. El shebang, esa es la importancia. ¿Ya? Entonces dentro de eso podemos ver la diferencia y la importancia que puede llegar a utilizarse con bash script. Ahora vamos a hacer el primero script. Primero vamos a hacer un hola mundo, después un hola usuario, después un hola personalizado. ¿Cómo podemos hacerlo? De la siguiente manera. Vamos a ir a la máquina de Linux. Vamos a ir al escritorio y vamos a crear una carpeta scripts. ¿Ya? Dentro de la carpeta script vamos a crear uno que es script bash 1, por ejemplo, ¿ya? mkdir bash 1. Este es porque como estamos en la primera clase, así que vamos a inicializar ahí. Entonces lo que vamos a crear es un hola mundo primero, ¿ya? Es un hola usuario, hola mundo, después un hola usuario, después un hola personalizado. Entonces yo le voy a decir nano script1.ch, ponemos shebang y simplemente decimos hecho hola mundo. Entonces le damos permiso de ejecución y ejecutamos script.bash. Y ya tenemos el primero hola mundo. Ahora vamos a ejecutar con el siguiente, que es script nano script 2. Este acá ya tiene que ser la usuaria. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Como ya vimos con las comillas simples. Hola, comilla invertida, no, la variable username. ¿Ya? Entonces, un segundo, vamos a guardarlo, vamos a volver a editarlo. Le fallé. Le quitamos la comilla simple, hola, y la variable dentro de una comilla doble. Ahora volvemos a darle permiso, verificamos, chmod más x script 2. Ya. Entonces ejecutamos el script 2 y hola Fernando, ahí ya me está mostrando el usuario. Ahora vamos a permitir hacer un script personalizado. Vamos a decir nano script 3.sh bin bash, entonces hecho, ingresa tu nombre, ¿ya? Read nombre, hecho, hola y la variable de nombre. Entonces de esa manera es como vamos a hacer un personalizado. ¿Por qué personalizado? Porque el usuario va a ingresar cualquier nombre y le tienen que saludar con ese nombre. Entonces control X, le damos permiso de ejecución, verificamos que tenga permiso y sí, ingresa tu nombre. Yo me llamo Fernando. A ver, hola Fernando, probamos con otro nombre, hola Mario y hola Mario. Entonces sí me está funcionando. Entonces ya estamos completando la primera parte de hacer un saludo personalizado, un hola usuario, hola mundo. Ahora vamos a hacer un script que me haga estos pasos. Crear los directorios folder 1 y folder 2. Crear ficheros en blanco, fichero 1 y fichero 2. Después vamos a hacer otro script que haga de eliminación de dos directorios y los dos ficheros. Entonces lo que vamos a hacer es eso, ¿ya? Primero vamos a crear createdir.sh, le ponemos bin bash y le podemos decir mkdir folder 1 y mkdir folder 2. Entonces ya automáticamente me va a crear folder 1 y folder 2. Otra forma de hacerlo simplemente es, como ya vimos, mkdir y ponemos los nombres de los directorios. Entonces folder 2, folder 3. En este caso lo vamos a hacer así nomás. ¿Ya? mkdir
folder 2. Entonces vamos a agarrar y vamos a ejecutarlo, ¿ya? chmod más x credir, entonces volvemos a ejecutar con create y ya nos terminó de ejecutar y verificamos que nos crearon los dos ficheros, los dos directorios. Entonces vamos a crear otro que nos creen fichero. Ya vimos que no podemos hacer uno por uno. Ahora vamos a darle para que nos cree, ¿cómo se llama? Los ficheros en una sola línea. Entonces bin bash touch fichero 1.txt fichero 2.txt. Entonces ya en una sola línea puedo también hacer de esta manera. Como ven, solamente se está usando los comandos que ya aprendimos a utilizarlo. Es importante darle permiso. Por ejemplo, ahí le voy a mostrar. El que vamos a darle permiso es de acá. Pero ¿qué pasa si yo quisiera ejecutarlo con punto, barra y create, ¿verdad? Create fetch.sh. Me dice que ahí no hay permiso negado. ¿Eso por qué? Porque vamos a solamente listar el fichero. Y nos dice que solamente tenemos permiso para leer y escribir, digamos, después lo demás leer. Entonces necesitamos darle permiso de ejecución. Podemos darle con chmod más x, aunque este va a designar a todos los grupos usuarios y nombre. Entonces, para el momento no es importante, así que démosle fichero. Y ya hacemos un ls-l. Y ya tenemos permiso de ejecución, si se dan cuenta. Aunque no era necesario tenerlo en este, solamente en este. Y ahora hacemos un ls. Ejecutamos el script de fichero y ya nos creó. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear script que nos eliminen estos directorios. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera: nano del dir.ch bin bash hecho no, vamos a eliminar. Entonces podemos utilizar rmdir folder 1 y folder 2, ¿ya? Entonces chmod más x del dir, hacemos un listado primero, ejecutamos el script del y hacemos un ls y ya nos eliminó los directorios en una sola línea. Entonces vamos a eliminar ahora el de fichero fetch.sh, el shebang bin bash. Ahora rm fichero 1.txt fichero 2. Bueno, ya probamos la primera con una línea, entonces vamos a probar con esta con otra línea. rm fichero 2.txt. Entonces ya con esto le doy permiso de ejecución porque como es un nuevo archivo, entonces ahora lo ejecuto con del fetch y ya no debería aparecerme fichero 2 ni fichero 1. Entonces vamos a ver qué dice fichero. Ya fichero 1 no estaba en el directorio, entonces vamos a editarlo. Fichero 1, ahora sí. Ya vamos a verificar que tengamos de nuevo los dos archivos. Ya me eliminó la siguiente instrucción porque me fallé en la primera, entonces vamos a volver a ejecutarlo. Perdón, vamos a volver a ejecutarlo. Y me dice que no se pudo borrar el fichero porque no existe. Eso es normal. Verificamos el ls y sí funcionó, no nos creó. Entonces, ya con esto podemos dar por finalizado la primera parte de Bash Scripting. Como ven, es bastante sencillo. Ya en la siguiente clase vamos a ver el tema de for, while y esas cositas. Y vamos a ver unas cosas interesantes que hasta les puede gustar. ¿Listo? Con esto ya terminamos la quinta clase. Y los espero para la siguiente.